Hello there again, people from YouTube. Welcome to Learning Makes Spanish. This time we are going to check three specific things. We're going to talk about question words, we're going to talk about verbo tener, and we're going to learn numbers. Los números del 1 al 100, from 1 to 100. So, let's start. Let's talk a bit about question words. What is a question word? A question word is a word that we use to ask about some specific information. And here we have the four that we are going to check today. So, we have cuál, dónde, quién, cuántos. If you have been following the channel, you already know two of these four ones. You know cuál and you know dónde. Let's remember how we use this. Specifically, we have been using cuál when we want to know the name of someone. Like for example, ¿cuál es tu nombre? And if we want to know the origin or the location of someone or something, we are going to use the word dónde, but with two specific prepositions, with en and with de. Like in these two specific examples, we have the first one with de. De dónde es Vladimir Putin. Vladimir Putin es de Rusia. ¿Dónde está la Torre Eiffel? La Torre Eiffel está en Francia. Let's check the other two ones. We have quién and we have cuántos. We are going to use quién when we want to know who is someone. And we are going to use cuántos to talk about quantities. Let's check two examples with quién. Here, ¿quién es él? Here's a friend. Él es Andrés. And ¿quién es ella? Ella es Frida. Now, let's see how to use the word cuántos. But before, let's introduce a new verb. We already know verbo ser and verbo estar, and we know a bit how to conjugate those two verbs. This new one is tener, and we are going to use it here to talk about how old is someone. First of all, let's check the conjugation. Yo tengo. Tú tienes. Él o ella tiene. Nosotros tenemos. Ustedes tienen. Y ellos tienen. And we can mix this verb with numbers. Like, for example, yo tengo 29 años. And this is the question. ¿Cuántos años tienes? Now, let's review the words that we have learned. We have cuál, dónde, quién, cuántos. Let's see some examples. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jonathan. ¿Quién es él? Él es Andrés. ¿Cuántos años tiene Andrés? Andrés tiene 20 años. ¿De dónde es él? Él es de Cancún. ¿En dónde está Cancún? Cancún está en México. Now, let's continue with the numbers. We're going to talk about numbers from 1 to 100. Del 1 al 100. But we are not going to check all the numbers. We are going just to see some specific ones and we are going to see how they work. So let's start with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, let's go with the next ones. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maybe you have noticed it, but if not, let's check it. From 11 to 15, they are not having anything in common, but from 16 to 19, they have something in common. We have 10 and then we have the number, like 10 y 6, 10 y 7, 10 y 8, 10 y 9. Try to pay attention to the patterns. Let's go with the next ones. We have 20, 21, 22, 30,
33, 34, 40, 45, 46, 50, 57, 58, 60, 69, 61, 70, 72, 73, 80, 84, 85, 90, 96, 97, and finally 100. And as I said before, you would like to check the patterns. We're having 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90. After that number, you can add the word y and then one of the other numbers. 1, 2, 7, 8, and so on. Those were only some numbers. If you want to check the whole list from 1 to 100, check the link on the description. Now, let's practice what we have learned. We're going to use the question words and we're going to use some of the numbers. We're going to use some famous people. Let's start with him. So, ¿quién es él? Él es Daniel Radcliffe. ¿Cuántos años tiene Daniel Radcliffe? Él tiene 32 años. ¿De dónde es él? Él es de Inglaterra. Now, él. ¿Quién es él? Él es Morgan Freeman. ¿Cuántos años tiene Morgan Freeman? Él tiene 84 años. ¿De dónde es Morgan Freeman? Él es de Estados Unidos. Now this person. ¿Quién es él? Él es Will Smith. ¿Cuántos años tiene Will Smith? Él tiene 52 años. ¿De dónde es Will Smith? Él es de Estados Unidos. Now, ella. ¿Quién es ella? Ella es Dana Paola. ¿Cuántos años tiene Dana Paola? Dana Paola tiene 26 años. ¿De dónde es ella? Ella es de México. No, ella. ¿Quién es ella? Ella es Winona Ryder. ¿Cuántos años tiene Winona Ryder? Ella tiene 49 años. ¿De dónde es ella? Ella es de Estados Unidos. Now, él. ¿Quién es él? Él es Roberto Benigni. ¿Cuántos años tiene Roberto Benigni? Él tiene 68 años. ¿De dónde es él? Él es de Italia. Now, ¿quién es él? Él es del Toro. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 58 años. ¿De dónde es él? Él es de México. These words that we checked, the question words, are only some. We have many more words, and we are going to check them on later videos. But for today, that was all. So, don't forget to give us a like and to subscribe. And if you want to say something, use the commentary box. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.